Cerca de 25.000 homicidios se generaron el año 2013 en el país, esto según el Observatorio Venezolano de la Violencia. ¿Qué ha ocurrido con el país para que estos índices delictivos, para que este índice de la violencia aumente cada vez más? Bueno, definitivamente es un tema que se ha ido agudizando debido a que se han escapado de las manos toda una serie de factores. Considero que el tema de la inseguridad y del delito en Venezuela no es un problema exclusivo de los últimos años, es un problema que se ha ido acumulando. Es un tema en el cual no solamente ha tenido que trabajar el Estado venezolano, sino la sociedad civil en general. ¿Cuáles son los elementos que inciden para que la delincuencia aumente en nuestro país? Básicamente el tema de delincuencia se soporta a mi criterio, bajo 4 pilares. Un pilar son los organismos policiales, los organismos de seguridad. Necesitamos tener organismos de seguridad bien equipados. Cuando hablamos de estar bien equipados no es únicamente un tema de armamento, que es lo que generalmente a la gente le viene a la mente. Es un tema también de comunicaciones, es un tema de logística, es un tema de recurso humano bien formado, bien capacitado. Es un tema de un recurso humano también motivado desde el punto de vista de seguridad social. Que nosotros tengamos un funcionario policial que sepa que tiene un buen sueldo, que tiene unos buenos seguros, que puede salir a la calle a enfrentar al delincuente con la seguridad que su familia va a quedar a buen resguardo en el peor de las situaciones. Tenemos también otro pilar que viene a ser todo el sistema penitenciario. No es un secreto que tenemos un sistema penitenciario que no está en las mejores condiciones. Tenemos unas necesidades de infraestructura, no tenemos suficientes recintos carcelarios y obviamente esto produce a su vez un hacinamiento. Cuando un delincuente por un delito menor entra a una cárcel, así esté muy poco tiempo, va a salir graduado y va a tener una serie de herramientas que le van a permitir posteriormente cometer otros delitos mayores. Eso agrava la situación del delito. Tenemos también lo que viene a ser el Poder Judicial. Tenemos un déficit de funcionarios, especialmente fiscales y jueces, que produce un retardo procesal. Y obviamente necesitamos mayor cantidad de funcionarios también mejor capacitados, de manera tal que ellos puedan hacerle frente a la avalancha de casos que se les presentan mes a mes. El cuarto pilar para mí es la sociedad civil. Lamentablemente, estas situaciones que se nos están presentando últimamente nos han golpeado, nos han llegado hasta lo más hondo, de la manera más brutal, pero sucede que muchas veces nos comportamos y tenemos los mismos hábitos de hace 15, 20 años atrás, en un país de que, como tú lo mencionas, hay algunos índices que nos indican que estamos entre los más violentos a nivel de Latinoamérica. Definitivamente la sociedad tiene que cambiar su manera, sus hábitos, sus esquemas de vida y tiene que irse hacia un esquema de autoprotección o un esquema de prevención. Lamentablemente en Venezuela no tenemos una cultura de prevención y no tenemos una cultura de seguridad. ¿Cómo se maneja, se combate? Usted habla de 4 pilares. ¿Cómo se puede trabajar en cada uno de los 4 pilares? Porque en el primer pilar que usted establecía, que era en el tema de los policías, muchos establecen que no hay suficientes academias para formar a los policías. Segundo, el incentivo salarial no es bueno. Tercero, muchos de los efectivos policiales, cuando van a combatir la delincuencia, se encuentran con antisociales que están mayor y mejor armados que los propios policías. ¿Cómo se combate? Vamos a detenernos en el primer pilar para luego ir con los otros. Correcto, mira. La materia prima, por decirlo de alguna manera, y la más valiosa, porque es un recurso humano con el que deberíamos contar, son las fuerzas policiales. Precisamente tú lo acabas de decir, tenemos un déficit de recursos humanos y es fácilmente demostrable. Cualquier venezolano en las principales ciudades del país, ante una emergencia a las 2, 3 de la mañana, puede recorrer de punta a punta la ciudad de Caracas o de Valencia, San Cristóbal, y cuente cuántos funcionarios policiales va a conseguir. No los va a conseguir. Así como tenemos esa situación que deberíamos tener la seguridad como ciudadanos, que vamos a tener el respaldo de un cuerpo de seguridad. Ese cuerpo de seguridad, a su vez, tiene que trabajar con un mínimo de recursos. El recurso humano no lo tenemos. Necesitamos formar
más funcionarios policiales. Pero tener funcionarios policiales no solamente en cantidad, sino en calidad. Contar en esos cuerpos de seguridad con organismos contralores que actúen con toda la fuerza necesaria, de manera tal que la impunidad, también dentro de los organismos policiales, ante situaciones de corrupción, se vea minimizada. ¿Eso qué va a crear? Eso va a crear en un momento dado ante la población una sensación de confianza en los organismos policiales. ¿Es posible que se genere, se desarrolle la credibilidad en los cuerpos policiales? Hay un estudio que establece que muy pocas personas tienen confianza en los cuerpos de seguridad. El ministro de Interior, Justicia y Paz, el mayor general Miguel Rodríguez Torres, habló de una reactivación de la esencia de la Policía Nacional Bolivariana que no va a permitir que los efectivos policiales, por ejemplo, estén manipulando celulares mientras están en sus horas operativas. ¿Es posible desarrollar, generar credibilidad a corto o mediano plazo en los cuerpos policiales? Claro que se puede hacer y tenemos ejemplos muy cercanos. Seguirnos muy lejos en Colombia. Tú vas a Colombia y sientes en la población colombiana ese orgullo por la Policía Nacional de Colombia. Y eso fue un trabajo que se fue realizando en Colombia, donde se manejó la autoestima del funcionario policial, donde se hicieron campañas para elevar la imagen del funcionario policial y obviamente se le dieron todos los recursos necesarios para que operativamente, desde el punto de vista estratégico y táctico, pudiera contar con todos los elementos necesarios para hacerle frente al delito. Sí es posible hacerlo. En la segunda plataforma que usted establecía, o pilar, como usted lo define, tiene que ver con el sistema carcelario. ¿Por qué no se desarrollan, se crean, se inauguran mayores cárceles en el país? Eso sería un reflejo del índice delictivo. ¿Por qué no se desarrollan más cárceles? ¿Por qué no hay políticas que sean eficientes? Porque además muchos de los delincuentes, cuando de una u otra manera pasan por un proceso judicial, no hay ningún tipo de regeneración dentro de las cárceles. Más bien, si van con un delito menor, salen con una conciencia mucho más delictiva. ¿Cómo se combate eso? Mira, primero es necesario tener los recursos y para eso me voy a permitir leerte o citarte el artículo 254 de la Constitución, que dice: el Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará al sistema de justicia una partida anual variable no menor del 2% del presupuesto ordinario nacional para su efectivo funcionamiento, el cual no podrá ser reducido o modificado sin autorización previa de la Asamblea Nacional. Definitivamente, para poder combatir el delito en cualquiera de estos pilares y específicamente en el área carcelaria, necesitas recursos. E insisto, necesitas personal debidamente calificado. ¿Hay recursos en Venezuela? Pienso que sí hay recursos. ¿Hay personal calificado en Venezuela? Hace falta formar personal, no solamente en el aspecto carcelario, sino en el área policial y en la empresa privada. Hay países latinoamericanos donde se ha ido combatiendo el delito y han bajado los índices, como es el caso de Ecuador, en el caso de Colombia, en el caso de México, donde se hace una inversión importante en la formación del recurso humano. Yo no puedo sacar una inversión únicamente en tecnología, por ejemplo, si yo no hago una inversión en el recurso humano. En el área de seguridad hay 3 factores que son fundamentales para lograr el éxito en combatir el delito, que es tener un recurso humano calificado, es tener una tecnología de punta y es tener las normas y procedimientos que en este caso se identificaría con lo que son políticas. ¿En Venezuela tenemos esos 3 elementos? No los tenemos. ¿Se puede lograr? Sí los podemos lograr. Cuando tú hablabas de políticas, por ejemplo, uno de los factores principales es que haya continuidad en las políticas públicas. Y eso ha sido un factor que nos ha golpeado mucho. Cuando tú tienes una continuidad en las políticas públicas, el mismo funcionario siente que puede hacer carrera, por ejemplo, que puede dedicarse a su profesión, que puede mejorar, que puede salir al extranjero, si el Estado se lo permite, para poder mejorar desde el punto de vista profesional y entonces dar su aporte a la sociedad.